El aire dentro del taller Elite Motors era irrespirable, cargado con un denso olor a grasa sintética y la tensión eléctrica del miedo. El lugar no conocía el silencio, era una tormenta constante de ruidos industriales. El chillido agudo de las llaves neumáticas se mezclaba con el golpe sordo de los martillos contra el chasis, creando una cacofonía que hacía vibrar los dientes. Pero por encima de todo ese estruendo mecánico, cortando el aire como un látigo, dominaba la voz de Ricardo. Más rápido, inútiles. Gritaba el gerente, caminando entre los elevadores como un carcelero en su prisión. El cliente llega mañana. Si veo una sola mancha de aceite, los despido a todos. En una esquina, casi invisible para los demás, estaba Gabriela. Ella imponía su propio ritmo. El sonido húmedo y constante de su trapeador deslizándose sobre el concreto sucio era un contrapunto hipnótico al caos del taller. Ella no levantaba la vista, pero sus oídos, entrenados en los pits más exigentes del mundo, catalogaban cada sonido. Sabía que el elevador número 3 necesitaba grasa en el eje por la forma en que gemía al subir. Sabía que el mecánico del fondo estaba forzando una tuerca solo por el chirrido del metal, pero ella callaba. Hoy solo era la señora de la limpieza. De repente, el gemido metálico del gran portón eléctrico anunció una llegada. La luz del sol irrumpió en la penumbra del taller, cegando a todos por un segundo. La grúa depositó con una delicadeza casi reverencial un automóvil que parecía una bestia dormida. Era bajo, ancho y de un negro mate que absorbía la luz. Un prototipo de carreras, conocido en los susurros del bajomundo como La Bestia, un motor experimental que valía más que las vidas de todos los presentes juntas. El estruendo del taller murió al instante. Las herramientas bajaron. Ricardo se secó el sudor de la calva con un pañuelo sucio. Sus ojos brillaban con codicia, pero sus manos delataban pánico. Nadie en ese taller tenía el nivel para tocar esa máquina. Leo, ladró Ricardo rompiendo el hechizo. Un chico flaco de apenas 19 años levantó la cabeza, tenía grasa en la nariz y el terror absoluto pintado en los ojos. Ese sí, jefe. Tartamudeó Leo con la voz quebrada. Tú te encargas, dijo Ricardo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Necesitaba un chivo expiatorio. Es simple. Solo tienes que calibrar la entrada de aire. Pero escúchame bien, niño. Si le haces un rasguño a esa pintura, venderé tus órganos para pagarlo. Leo se acercó al auto como quien camina hacia el patíbulo. Sus manos, envueltas en guantes que le quedaban grandes, temblaban violentamente. Gabriela, desde su esquina, detuvo el movimiento de su trapeador. Podía escuchar la respiración entrecortada del chico desde 5 metros de distancia. Leo levantó una pesada llave inglesa de cromo. El sudor le corría por la frente, empañando sus gafas de seguridad. Intentó ajustar una tuerca sobre el colector de admisión, pero el miedo es un lubricante traicionero. La llave se escurrió de sus dedos empapados en sudor. El tiempo pareció estirarse y detenerse. El impacto del acero macizo contra el bloque de aluminio estalló en el silencio con una violencia ensordecedora. Fue un sonido agudo, limpio y brutal que resonó en las paredes de chapa como un disparo. Luego, la nada. Un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Ricardo no corrió a revisar el auto. No le importaba el daño, le importaba el poder. Su rostro se enrojeció hinchándose de furia. Caminó hacia Leo y el sonido de sus pasos pesados retumbaba en el suelo como tambores de guerra. Imbécil. El grito de Ricardo hizo que Leo se encogiera físicamente, esperando un golpe. Eres un desperdicio de oxígeno. Ricardo agarró al chico por el hombro de su overol y lo empujó violentamente hacia atrás. Leo tropezó con una caja de herramientas y cayó al suelo entre un estrépito de hierros. Estás despedido, bramó Ricardo escupiendo saliva. Lárgate ahora mismo. Y no esperes que te pague la semana. Da gracias que no llamo a la policía por daños a la propiedad. Leo, desde el suelo, sollozó. Era un sonido ahogado, cargado de humillación. Se levantó torpemente, limpiándose las lágrimas con las manos sucias, dejando manchas negras en su rostro pálido. Empezó a caminar hacia la salida, arrastrando los pies bajo la mirada burlona de los otros mecánicos. Leo llegó a la puerta. Estaba a punto de salir al calor de la calle, derrotado, pero entonces un golpe seco y autoritario de madera contra el suelo congeló la escena. Gabriela había bloqueado la puerta con su trapeador. El sonido fue firme, como el mazo de un juez dictando sentencia. Leo se detuvo, sorprendido, mirando a la mujer que siempre había sido invisible. Gabriela levantó la vista. Sus ojos, oscuros y profundos, ya no miraban al suelo. Miraban fijamente a Ricardo con una intensidad que quemaba. Déjalo en paz, dijo ella. Su voz no era alta, pero tenía una autoridad de acero templado que heló la sangre de los presentes. Ricardo parpadeó confundido. Luego soltó una risa incrédula, áspera. Perdón, la señora de la limpieza tiene una opinión.
Quítate de en medio, María o como te llames. Gabriela no se movió, dio un paso adelante interponiéndose entre el tirano y el chico tembloroso. El chico se queda, dijo Gabriela, y cada palabra caía con peso propio, y yo voy a arreglar ese auto. Ricardo la miró con los ojos desorbitados y luego soltó una carcajada que resonó vacía. Tú, se burló, tú vas a tocar un prototipo de $3 millones, tú solo sirves para sacar la basura. Hagamos una apuesta, la voz de Gabriela cortó la risa de Ricardo. Era una voz tranquila, peligrosa. Dame 2 horas. Si arreglo la bestia, Leo se queda y le pagas el doble. Ricardo frunció el ceño, intrigado por la audacia suicida de esa mujer. ¿Y si no? Preguntó él con desprecio. Gabriela sostuvo su mirada. Si no arranca en 2 horas, me voy. Y trabajaré para ti gratis, limpiando tus baños y lavando tu coche personal todos los días durante un año entero. El taller contuvo la respiración. La carcajada de Ricardo estalló en el aire viciado como un vidrio al romperse. No fue una risa nacida de la alegría, sino un sonido áspero, oxidado y lleno de desprecio. Y como si fuera una señal invisible, los otros mecánicos se unieron al coro. El taller se llenó de un estruendo de burlas que rebotaba contra las vigas de acero del techo, creando un eco metálico y cruel. Se reían de su uniforme gris manchado de cloro, de sus zapatos desgastados, de la absurda idea de que una limpiadora pudiera tocar una máquina sagrada. El sonido envolvía a Gabriela y a Leo como una tormenta de granizo. Eran como una manada de hienas rodeando a una presa herida. Ricardo se secó una lágrima de risa con el dorso de su mano peluda. Trato hecho, gritó, asegurándose de que su voz llegara hasta el último rincón del galpón. Escucharon todos, tenemos entretenimiento gratis, un año de baños limpios. Me voy a ahorrar una fortuna. El gerente caminó con paso arrogante hacia la pared donde colgaba el gran reloj digital de los turnos. Con un dedo regordete, golpeó los botones de configuración. Los agudos pitidos electrónicos del reloj cortaron las risas, sonando como el inicio de una cuenta regresiva fatal. Los números rojos cobraron vida con una intensidad maliciosa, marcando 2 horas exactas. El tiempo corre, Cenicienta, dijo Ricardo con una sonrisa torcida. Tic-tac, Gabriela no se inmutó. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra, impenetrable a los insultos. Ignoró los susurros venenosos que flotaban en el aire cargado de humo. Dio media vuelta, dándole la espalda al público hostil, y caminó hacia la bestia. Sus pasos eran silenciosos, amortiguados por las suelas de goma, pero firmes. Se detuvo frente al capó abierto del prototipo. El olor que emanaba la máquina la golpeó de lleno. No era solo gasolina, era un aroma picante, químico, una mezcla embriagadora de fibra de carbono caliente y lubricantes de alta competencia. Gabriela respiró hondo ese perfume familiar y por un segundo la tensión en sus hombros desapareció. Estaba en su territorio. Instintivamente, extendió la mano hacia el enorme gabinete rojo de herramientas profesionales que estaba junto al elevador. Sus dedos buscaron la fría manija de cromo. Necesitaba un escáner de diagnóstico y un juego de llaves milimétricas de precisión. Pero antes de que su piel pudiera tocar el metal, una sombra pesada se interpuso entre ella y el gabinete. Ricardo se movió con una agilidad sorprendente para su peso. Metió su propia llave en la cerradura del mueble. El giro de su muñeca provocó un chasquido seco y metálico. Fue un sonido breve, pero definitivo, similar al de un arma al amartillarse, que resonó con frialdad en el silencio expectante del taller. El gabinete estaba sellado. Ricardo sacó la llave y agitó el llavero frente a la cara de Gabriela. El tintineo de las llaves sonó burlón, como los cascabeles de una serpiente advirtiendo antes de morder. Gabriela lo miró a los ojos, manteniendo la calma a pesar de la provocación. Necesito herramientas para trabajar, dijo ella, con voz neutra. Ricardo negó con la cabeza lentamente, chasqueando la lengua, saboreando el momento de poder absoluto. Ah, no, 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 querida. Su voz goteaba sarcasmo. Las herramientas de precisión son para los mecánicos de la plantilla. Tú eres solo una apuesta. Y en tu contrato de limpieza no dice nada sobre tener acceso a equipo de $10,000. Ricardo se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal. El olor a tabaco rancio y café barato de su aliento era sofocante. Él señaló con la cabeza hacia el rincón más sucio y oscuro del taller, donde se acumulaban los desperdicios de metal y chatarra oxidada. Los verdaderos maestros no necesitan ayuda, ¿verdad?, susurró Ricardo con malicia. Si eres tan buena como dices, busca en el bote de basura. Quizás encuentres algún alambre oxidado o un tenedor viejo que esté a tu nivel. A trabajar. Gabriela no respondió a la provocación. No le dio a Ricardo el placer de verla enfadada. Simplemente se dirigió hacia el rincón de los desperdicios, donde una montaña de piezas oxidadas y hierros retorcidos esperaba el camión de la basura. El taller observaba en silencio, esperando la humillación final.
Gabriela hundió sus manos en la chatarra. El ruido de metales viejos chocando entre sí, un sonido discordante y sucio, llenó el espacio. Ella rebuscó con la paciencia de quien busca oro en el barro. Sus dedos, ágiles y sensibles, descartaron un pistón roto y una biela doblada. Finalmente, sus ojos brillaron. Sacó un destornillador viejo, con el mango de plástico astillado y un trozo de alambre de acero rígido, probablemente sobras de un freno antiguo. Para Ricardo era basura. Para ella eran extensiones de sus dedos. Con sus herramientas en mano, Gabriela regresó al auto. La risa de los mecánicos se había transformado en un murmullo confuso. Había algo en su caminar, una determinación tranquila, que empezaba a inquietarlos. Gabriela se inclinó sobre el motor expuesto de la bestia. No empezó a desarmar cosas a lo loco, como habría hecho un novato. En su lugar hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el trapo que usaba para recogerse el cabello, dejando caer su melena negra sobre los hombros, y se inclinó hasta que su mejilla casi tocó el metal. Cerró los ojos. Comenzó la auscultación. Con una mano giró suavemente la polea del cigüeñal milímetro a milímetro. Con la otra presionó la punta del destornillador contra el bloque del motor y pegó su oreja al mango de plástico, usándolo como un estetoscopio improvisado. Escuchaba. El mundo exterior desapareció. Ya no había taller, ni burlas, ni deudas. Solo existía la sinfonía interna de la máquina. Escuchó el roce de los pistones en las camisas, el clic microscópico de las válvulas al asentarse, la tensión de la cadena de distribución. Y entonces lo encontró. Entre la armonía del metal había una nota discordante. Un soplo imperceptible para el oído común, una vibración que indicaba que el tercer cilindro estaba recibiendo la mezcla de combustible una fracción de segundo tarde. No era una pieza rota, era una desincronización. El motor no estaba muerto, estaba sufriendo una arritmia cardíaca. Gabriela abrió los ojos. Una leve sonrisa curvó sus labios. Ya tenía el diagnóstico. A unos metros de distancia, Leo la observaba. El chico se había limpiado las lágrimas, dejando surcos de suciedad en sus mejillas. Había visto a muchos mecánicos golpear motores con frustración, pero nunca había visto a nadie tratar a una máquina con tanta reverencia. Leo miró su propia mano. Sostenía un trapo de microfibra azul, el único que le quedaba limpio, el que guardaba para pulir los acabados finales. Tomó una decisión. El sonido de unos pasos tímidos acercándose rompió la concentración de Gabriela. Leo se paró junto a ella. Sus manos ya no temblaban tanto. Sin decir una palabra, le extendió el trapo azul impecable, ofreciéndolo como quien ofrece una bandera de paz. «Está sucio ahí abajo», susurró Leo, con la voz todavía ronca por el llanto. «Si va a operar, necesitará mantener las manos limpias. Seré su asistente». Gabriela tomó el trapo y asintió levemente, reconociendo el valor del chico, pero el momento de camaradería fue destrozado instantáneamente. «Quieto ahí». El grito de Ricardo hizo vibrar las ventanas de la oficina. «¿Qué crees que haces, inútil? Estás despedido. Aléjate de ese auto antes de que llame a seguridad para que te saquen a patadas. No quiero que tu incompetencia contagie a la loca». Gabriela levantó la mano, deteniendo el avance furioso de Ricardo con un solo gesto. Ni siquiera lo miró. «El chico se queda donde está», dijo ella, con un tono tan frío y calmado que Ricardo frenó en seco, desconcertado. «Necesito a alguien que sostenga la luz en el ángulo correcto». «Y tú, Ricardo, tienes el pulso demasiado alterado por el café, no me sirves». Ricardo abrió la boca para protestar, con la cara inyectada en sangre, pero algo en la postura de Gabriela lo detuvo. Ya no parecía la mujer que fregaba los pisos. Estaba inclinada sobre el motor como un cirujano sobre una mesa de operaciones, con una autoridad natural que no encajaba con su uniforme gris. «Tienes 1 hora y media», escupió Ricardo finalmente, consultando su reloj con nerviosismo. «Cuando suene la alarma, quiero verlos a los dos en la calle». Gabriela ignoró la amenaza y se volvió hacia Leo. «Leo, necesito que presiones este solenoide con el mango del destornillador», le indicó, guiando la mano del chico hacia las entrañas del motor. «Suavemente. Imagina que estás tocando el párpado de un ojo. No empujes, solo mantén el contacto». Leo obedeció, conteniendo la respiración. Gabriela tomó el trozo de alambre de acero que había rescatado de la basura. Con movimientos rápidos y precisos, dobló la punta usando el borde del chasis, creando un gancho microscópico, una herramienta personalizada que no existía en ningún catálogo. Comenzó a trabajar. Lo que siguió fue un baile hipnótico de manos. Gabriela no luchaba contra la máquina, dialogaba con ella. Insertó el alambre improvisado a través de una ranura de ventilación imposiblemente estrecha, buscando el actuador de las válvulas variables. Era una operación a ciegas. Tenía que sentir el clac del mecanismo a través de 20 centímetros de alambre rígido. El taller había caído en un silencio incómodo.
Los otros mecánicos, que antes se reían, ahora se acercaban poco a poco, formando un círculo involuntario. Estaban viendo algo imposible, una mujer reparando un sistema de inyección electrónica sellado, usando basura. Ricardo observaba desde su oficina acristalada y el sudor frío empezaba a perlar su frente. Se dio cuenta de que Gabriela no estaba adivinando. Sus movimientos eran económicos, fluidos. Cada giro de su muñeca tenía un propósito. La confianza del gerente comenzó a derretirse como cera al sol. Si ella lo lograba, si esa simple limpiadora humillaba a su equipo de expertos, su autoridad quedaría destruida. Miró el reloj de la pared, faltaban 30 minutos. Gabriela estaba limpiando un conector con una delicadeza extrema. Parecía estar a punto de terminar. Ricardo apretó los dientes. No podía permitirlo. Sus ojos recorrieron el taller buscando una solución hasta que se detuvieron en el panel de interruptores principales, situado convenientemente cerca de su hombro. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro. Se acercó al panel fingiendo tropezar con una caja de repuestos. ¡Uy!, exclamó con falsa sorpresa, lanzando su cuerpo pesado contra la pared. Su codo golpeó la palanca maestra del disyuntor con fuerza. El sonido fue seco y definitivo, como el chasquido de un hueso al romperse. Zumbido eléctrico descendente. Las potentes lámparas de aluro metálico del techo parpadearon una vez, 2 veces y murieron. La oscuridad total se tragó el taller en un instante. ¡Vaya, qué lástima! La voz de Ricardo resonó en las tinieblas, cargada de falsa inocencia. Parece que saltaron los fusibles. Va a tardar un rato en volver la luz. Supongo que eso es todo, Cenicienta. Nadie puede trabajar en estas condiciones. Se acabó el juego, la oscuridad era absoluta, pesada como una manta de plomo. El repentino corte de energía había silenciado incluso el zumbido de los ventiladores, dejando el taller sumido en una quietud aterradora donde cada respiración sonaba amplificada. No veo nada. La voz de Leo tembló en la negrura, llena de un pánico crudo. Gabriela, ¿dónde está? Voy a buscar mi teléfono para alumbrar. No, la orden de Gabriela cortó la oscuridad. Fue un susurro pero tan intenso que Leo se quedó inmóvil, como si una mano invisible lo hubiera sujetado. Guarda esa luz, no la necesito. Mis ojos solo me distraen. Se escuchó el suave roce de la ropa de tela áspera de Gabriela al moverse. No se había apartado del motor ni un milímetro. Ricardo, desde la seguridad de su oficina, donde la luz de emergencia del pasillo apenas delineaba su silueta gorda, soltó una risita nerviosa que rebotó en las paredes vacías. Vamos, mujer, no seas ridícula. Nadie puede calibrar un motor de carrera a ciegas. Ríndete y empieza a buscar el cubo y la fregona. Gabriela cerró los ojos en la oscuridad, abrazando la falta de luz. Respiró hondo. El olor del aceite quemado y el metal frío llenó sus pulmones, creando un mapa mental tridimensional en su cabeza. Visualizó el motor flotando en el vacío, cada pieza brillando en su mente. Leo, dijo ella, y su voz se convirtió en un faro de calma en la tormenta. Pon tu mano derecha donde estaba el solenoide. Guíate por el calor residual del colector. Se oyó el sonido de una mano tanteando en el aire, seguido de un suspiro de alivio del chico. Lo tengo. Bien, no te muevas ni un milímetro. Entonces comenzó la magia. En la oscuridad los sonidos cobraron vida propia. El taller se convirtió en una caja de resonancia para el trabajo de Gabriela. Se escuchaba el raspado suave y rítmico del alambre improvisado deslizándose contra el aluminio, un sonido similar al de un lápiz escribiendo sobre papel rugoso. Gabriela deslizaba sus dedos sobre las superficies metálicas, leyendo el motor como si fuera braille. Sentía la textura microscópica de los tornillos, la tensión de los resortes. Su mente viajó al pasado, a noches interminables en los boxes de Monza y Silverstone, donde a veces el humo de un incendio obligaba a trabajar confiando solo en el tacto. Gira el actuador 3 grados a la izquierda, murmuró para sí misma. Sus manos se movían con la gracia de un pianista tocando una sonata compleja en una habitación sin luz. De repente, un chasquido metálico diminuto, casi imperceptible, rompió el ritmo. Era el sonido de una válvula encajando en su asiento perfecto. Otro más, susurró ella. Segundos después, otro chasquido seco confirmó el ajuste del siguiente cilindro. Los mecánicos, que al principio se burlaban, ahora contenían la respiración en la penumbra. El sonido rítmico de Gabriela trabajando era lo único que existía en el universo. Era una danza invisible, una demostración de maestría que trascendía la vista. Ricardo, dijo Gabriela de repente, sin dejar de trabajar. Su voz sonó divertida en la oscuridad. Tu respiración es demasiado fuerte. Estás jadeando. ¿Tienes miedo de que una mujer a oscuras haga lo que tú no pudiste hacer a plena luz del día? Ricardo no respondió. Solo se escuchó el crujido de sus zapatos de suela barata al retroceder, incómodo. Gabriela hizo un último movimiento. Sus dedos recorrieron el cableado, verificando la conexión final con una caricia experta.
Antes de terminar esto, la voz del narrador interrumpió suavemente la escena, rompiendo la cuarta pared con intimidad. Mientras Gabriela obra su milagro en la oscuridad absoluta, quiero saber quién está aquí con nosotros. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás mirando. Vamos a ver hasta dónde llega esta historia. Gabriela retiró las manos del motor, se limpió la grasa en el overol, produciendo un sonido áspero de tela frotándose contra tela. Listo, dijo ella. En ese preciso instante, como si el destino obedeciera su orden, las luces del techo parpadearon y volvieron a encenderse con un zumbido eléctrico creciente. El taller se inundó de luz blanca y cruda, lastimando las pupilas dilatadas de todos. Gabriela estaba de pie frente a la bestia. El capó estaba cerrado. Sus manos estaban negras de aceite, pero su rostro estaba sereno. Miró el reloj digital en la pared. Los números rojos parpadeaban con urgencia mostrando un solo segundo restante. Se volvió hacia Leo, que la miraba con la boca abierta y los ojos desorbitados, como si acabara de ver a un fantasma. Pruébalo, ordenó Gabriela. La luz regresó, revelando las caras pálidas y sudorosas de los presentes. Ricardo parpadeó, ajustándose a la claridad repentina, y su primera reacción fue una mueca de escepticismo puro. Cruzó los brazos sobre su pecho amplio, preparándose para soltar el discurso de despido más humillante de su carrera. Adelante, niño, dijo Ricardo con voz melosa, saboreando el fracaso anticipado. Gira la llave. Vamos a escuchar cómo tose y muere ese motor. Será divertido ver cómo explota algo. Leo miró a Gabriela. Ella no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en el capó negro mate del auto, con la intensidad de una estatua, pero asintió un movimiento casi imperceptible de su barbilla. Leo tragó saliva. Sus manos, todavía manchadas de la grasa que compartía con Gabriela, se cerraron alrededor de la llave de encendido. Se sentía fría y pesada. Cerró los ojos y giró la muñeca. El motor de arranque emitió un gemido metálico y forzado, un sonido de esfuerzo eléctrico que duró apenas una fracción de segundo, haciendo que el corazón de Leo se detuviera. Y entonces sucedió. El aire del taller estalló. No fue una tos, no fue un tartamudeo. Fue una detonación inmediata y autoritaria. Un rugido profundo, visceral y barítono sacudió el suelo de concreto bajo sus pies. La presión del aire cambió, golpeando los pechos de los presentes. Las herramientas colgadas en las paredes tintinearon suavemente, vibrando en simpatía con la frecuencia perfecta de la máquina. No era solo ruido, era música mecánica. Un ralentí estable, agresivo pero sedoso, similar al ronroneo de un depredador gigante que acaba de despertar de un largo sueño. Cada uno de los 12 cilindros detonaba en una sincronía matemática absoluta, sin una sola nota fuera de lugar. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro, transformándose lentamente en una mueca grotesca de incredulidad. Sus ojos saltaban del auto a Gabriela y de vuelta al auto, incapaces de procesar la realidad. Los otros mecánicos se quedaron petrificados. Sabían de motores, sabían lo difícil que era conseguir ese sonido incluso con computadoras y equipos de diagnóstico. Lo que estaban escuchando era la perfección, lograda a ciegas con un alambre y un destornillador. Gabriela no sonrió. Simplemente sacó un trapo sucio de su bolsillo y comenzó a limpiarse las manos con calma metódica, como si acabara de lavar un plato y no de resucitar un monstruo de $3 millones. Suena un poco rico en la mezcla, murmuró para sí misma, lo suficientemente alto para que Leo la oyera, pero se ajustará solo cuando alcance temperatura. En ese momento de triunfo absoluto, el chirrido metálico del gran portón de entrada comenzó a elevarse de nuevo. Una figura entró en el taller a paso rápido. Era un hombre alto, vestido con un traje italiano impecable que costaba más que el sueldo anual de todos los presentes. Tenía el cabello gris peinado hacia atrás y una expresión de urgencia en el rostro. Era el señor Valdés, el dueño del auto, el cliente al que todos temían. Valdés se detuvo en seco apenas cruzó el umbral. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como un director de orquesta escuchando una nota crítica. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. Ignoró a Ricardo, ignoró a los mecánicos boquiabiertos. Caminó directo hacia el sonido, hipnotizado. Ese sonido. Susurró Valdés, acercándose al auto sin dejar de mirar el motor vibrante. Es imposible. Gabriela dio un paso atrás, intentando fundirse con las sombras, volver a ser invisible. Pero ya era tarde. La música de su victoria había llenado cada rincón del taller. El señor Valdés se acercó al capó de la bestia con la reverencia de un creyente ante un altar. Extendió una mano manicurada y tocó la carrocería vibrante, sintiendo el pulso perfecto de la máquina bajo sus dedos. Cerró los ojos por un instante, absorbiendo la sinfonía de los 12 cilindros trabajando en armonía absoluta. Increíble, murmuró Valdés con una sonrisa de pura satisfacción. Nunca había escuchado este motor sonar tan limpio, ni siquiera cuando salió de la fábrica en Maranello.
Ese fue el momento en que Ricardo reaccionó. Su instinto de supervivencia, afilado por años de mentiras y política de taller, se activó. Con un movimiento brusco, empujó a Gabriela hacia atrás, enviándola contra una estantería de lubricantes. Ella tropezó, manteniéndose en pie a duras penas, pero permaneció en silencio en la penumbra. Ricardo se alisó la camisa sudada, compuso una sonrisa brillante y falsa y se interpuso entre Valdés y el auto, bloqueando la visión del cliente. «Señor Valdés», exclamó Ricardo, con la voz llena de una modestia fingida. «Qué bueno que llegó justo a tiempo para presenciar el resultado de nuestro arduo trabajo». Valdés abrió los ojos y miró al gerente. «¿Tu trabajo, Ricardo?», preguntó arqueando una ceja. «Por supuesto, señor». Ricardo asintió vigorosamente, secándose el sudor de la frente. «Ha sido una noche larga. No he pegado un ojo. Tuve que supervisar personalmente cada ajuste. Ya sabe cómo es esto, si uno quiere la perfección, tiene que hacerlo uno mismo. Los chicos», hizo un gesto despectivo hacia Leo y los demás mecánicos, «bueno, ellos ayudaron a pasar las herramientas, pero la calibración fina. Eso requiere un toque maestro». Ricardo hinchó el pecho, esperando el elogio, esperando el cheque con el bono extra. Valdés no dijo nada, simplemente caminó alrededor de Ricardo como si fuera un obstáculo molesto y se inclinó sobre el motor. Su mirada experta recorrió los componentes. No miraba la limpieza del metal, miraba los detalles técnicos. Sus ojos se detuvieron en la unidad de control electrónico, ECU, la computadora cerebro del auto. Estaba cubierta por una carcasa de plástico transparente con un sello de seguridad holográfico intacto. El rostro de Valdés cambió. La sonrisa desapareció, reemplazada por una frialdad calculadora. Se enderezó lentamente y se giró hacia Ricardo. Su mirada era tan gélida que la temperatura del taller pareció bajar 10 grados. «Dime una cosa», Ricardo dijo Valdés con un tono suave pero peligroso. «¿Cómo lograste ajustar la inyección de combustible?». Ricardo parpadeó nervioso. Bueno, señor, ya sabe», con el escáner de diagnóstico remapeando la curva de potencia y «mientes», lo interrumpió Valdés. La palabra cayó como una piedra. Perdón», tartamudeó Ricardo. Valdés señaló el motor con un dedo acusador. «La computadora está bloqueada con un sello de fábrica. Nadie la ha tocado, lo cual significa que no usaste software». Valdés dio un paso hacia Ricardo, acorralándolo. «Para que este motor suene así sin tocar la computadora, alguien tuvo que ajustar manualmente la holgura de las 16 válvulas de admisión», ha oído. Sin instrumentos digitales, Valdés se detuvo a 1 centímetro de la cara sudorosa del gerente. «En todo el mundo, conozco a 3 personas con el oído absoluto necesario para hacer eso, y ninguna de ellas eres tú, Ricardo. Tú no puedes distinguir una bujía de un tornillo». El silencio en el taller era absoluto. Ricardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una mentira que lo salvara. «Así que te lo voy a preguntar una sola vez», susurró Valdés. «¿Quién afinó mi auto? Muéstrame al genio o destruyo tu negocio ahora mismo». Ricardo retrocedió, acorralado por la verdad. El sudor le corría por el cuello de la camisa, manchando la tela barata. Intentó reír, pero salió un sonido agudo y patético. «Señor Valdés, por favor», chilló agitando las manos. «Es absurdo, quizás fue suerte, o tal vez el sello estaba flojo y...». «Cállate», bramó Valdés, perdiendo la paciencia. Su voz de mando resonó en todo el taller. «No insultes mi inteligencia con tu estupidez. Esto no es suerte. Esto es ingeniería de nivel Fórmula 1. Valdés se dio la vuelta, dándole la espalda al gerente tembloroso. Sus ojos de águila escanearon el taller, pasando por cada rostro. Vio a los mecánicos que miraban al suelo avergonzados. Vio a Leo, que estaba pálido junto a la puerta, limpiándose las manos nerviosamente. «Quiero ver sus manos», ordenó Valdés. Nadie se movió. «Ahora», gritó. Como autómatas, los mecánicos levantaron sus manos. Valdés caminó entre ellos, inspeccionando las palmas como un general pasando revista a sus tropas. «Grasa superficial, limpio, limpio», murmuraba Valdés, descartando a cada uno con un gesto de desdén. Sabía lo que buscaba. No buscaba suciedad común. Buscaba la marca del trabajo profundo, la huella de quien ha estado luchando dentro de las entrañas de la bestia. Llegó a Ricardo. El gerente mostró sus manos, que estaban sudorosas pero ridículamente limpias, con las uñas bien cortadas. Valdés ni siquiera lo miró a los ojos, solo soltó un bufido de asco y siguió caminando. Sus ojos continuaron barriendo el lugar, buscando en las sombras, hasta que se detuvieron en la esquina más alejada, junto al estante de los lubricantes. Allí, medio oculta por la penumbra, estaba una figura pequeña con un uniforme gris. Gabriela intentó hacerse más pequeña, pegar su espalda contra la pared fría, desaparecer, pero Valdés ya la había visto. El millonario se quedó inmóvil, con el ceño fruncido. Algo en la postura de esa mujer le resultaba familiar.
No la cara, sino la forma en que estaba parada, con los hombros ligeramente caídos por el cansancio, pero con la cabeza alta, protegiendo sus manos contra el pecho. Valdés levantó un dedo y señaló hacia la oscuridad. Tú, dijo. Su voz ya no era un grito, era una orden tranquila e ineludible. La que está en las sombras. Sal a la luz inmediatamente. Ricardo intervino desesperado por desviar la atención. Ella, señor, por favor, es la señora de la limpieza. Es muda, creo, o tonta, no tiene nada que ver con. Dije que salgas a la luz, repitió Valdés, ignorando completamente a Ricardo. Gabriela suspiró. Sabía que el juego había terminado. Se separó de la pared. El sonido de sus suelas de goma sobre el concreto fue lo único que se escuchó mientras caminaba lentamente hacia el círculo de luz blanca que rodeaba al auto. Se detuvo frente a Valdés. No levantó la vista. Valdés bajó la mirada hacia las manos de ella. Estaban negras, no solo sucias, sino teñidas profundamente con una mezcla de aceite quemado y un sellador rojo específico, muy raro, que solo se usaba en las juntas internas de los motores de alta competencia. Muéstrame las palmas, pidió Valdés con la voz extrañamente suave. Gabriela dudó un segundo, luego extendió lentamente las manos, con las palmas hacia arriba, ofreciendo la evidencia de su crimen. Valdés tomó las manos de Gabriela entre las suyas. No le importó manchar su traje de seda italiana con la grasa negra y pegajosa. Sostuvo sus manos con una delicadeza inesperada, como si fueran reliquias arqueológicas frágiles y valiosas. El taller observaba en un silencio sepulcral. Ricardo tenía la boca abierta, incapaz de comprender por qué un millonario estaba tocando a la limpiadora. Valdés no miraba la suciedad. Sus dedos expertos trazaban el mapa de la piel de Gabriela. Sintió la dureza de los callos en la base de los dedos, marcas que solo se forman tras años de apretar herramientas con fuerza sobrehumana. Sintió la textura áspera de la piel quemada por químicos industriales. Pero sus ojos se clavaron en un detalle específico. En la muñeca derecha de Gabriela, justo debajo de la línea del guante, había una cicatriz. Era antigua, una marca de quemadura en forma de media luna, blanca y brillante contra la piel morena. Valdés pasó su pulgar sobre la cicatriz. Su respiración se detuvo por un segundo. La memoria lo golpeó como un rayo. Recordó el Gran Premio de Mónaco 3 años atrás. El humo negro, las sirenas gritando, el olor a combustible de alto octanaje ardiendo. Recordó el informe de la FIA sobre el accidente en los pits. Esta quemadura. Susurró Valdés con la voz temblorosa por la incredulidad. Es de un colector de escape al rojo vivo, específicamente de un Ferrari SF71H. Levantó la vista lentamente, buscando los ojos de Gabriela. Ella seguía mirando al suelo, mordiéndose el labio, intentando contener un temblor. Solo conozco a una mujer con esta marca, continuó Valdés, y su tono subió de volumen, llenándose de asombro. Una mujer que se metió en un auto en llamas para sacar a su piloto. Una ingeniera legendaria que desapareció del mapa después de esa noche. Gabriela intentó retirar sus manos, pero Valdés las sostuvo con firmeza. Dijeron que estabas acabada, dijo él, buscando desesperadamente su mirada. Los periódicos dijeron que el trauma te había destruido, que nunca volverías a tocar una llave inglesa, que la reina de los Pets había muerto. Ricardo, que había estado escuchando con creciente confusión, soltó una risotada nerviosa, rompiendo el momento. ¿Reina de qué?, se burló el gerente. Señor Valdés, con todo respeto, el humo del escape le está afectando. Esta mujer limpia mis inodoros por el salario mínimo. Se llama María o Juana. Ni siquiera sé su nombre. Valdés soltó una de las manos de Gabriela, pero mantuvo la otra sujeta. Se giró hacia Ricardo con una mirada de desprecio absoluto. Su nombre no es María, dijo Valdés, y luego miró a Gabriela directamente a los ojos, obligándola a levantar la vista. Su nombre es Gabriela Méndez. La jefa de mecánicos más joven en la historia de la Fórmula 1. Un grito ahogado recorrió el taller. Los mecánicos más viejos se miraron entre sí, reconociendo el nombre que era leyenda en los círculos de carreras. Gabriela Méndez, susurró Leo, dando un paso adelante, con los ojos brillando de admiración. La que diseñó el sistema de inyección fantasma, la que llamaban el fantasma. Gabriela cerró los ojos, derrotada por la verdad. Cuando los abrió ya no había miedo, solo una profunda tristeza. Esa mujer murió en Mónaco, señor, dijo Gabriela con voz ronca. Yo solo soy una limpiadora, por favor, déjeme ir. Gabriela intentó soltarse del agarre de Valdés, tirando de su mano con fuerza. Quería huir, desaparecer de nuevo en el anonimato gris de su vida, pero Valdés no la soltó. Su agarre era firme, pero no violento, era el agarre de alguien que ha encontrado un tesoro perdido y se niega a dejarlo ir. No, dijo Valdés, y su voz resonó con una autoridad tranquila. No te dejaré ir, no después de lo que acabas de hacer con mi auto. Ricardo, viendo que la situación se le escapaba de las manos y que su autoridad se desmoronaba segundo a segundo, sintió que el pánico se transformaba en una furia ciega.
Su mente pequeña no podía procesar que la mujer a la que había humillado durante meses fuera alguien importante. Su ego no lo permitía. Todo esto es una mentira, gritó Ricardo, avanzando hacia ellos con la cara roja y las venas del cuello hinchadas. Es una estafadora. Seguro leyó sobre esa tal Méndez en alguna revista vieja y se inventó el cuento. El gerente señaló el motor de La Bestia con un dedo tembloroso. Mírenla, chilló buscando apoyo en sus empleados, pero nadie lo miraba. Tiene las manos sucias. Es una vulgar limpiadora. No es ninguna ingeniera. Lo que hizo fue suerte o peor, sabotaje. Ricardo se giró hacia Valdés desesperado agarrándolo del brazo. Valdés se sacudió el contacto con asco. Señor, escúcheme, insistió Ricardo con los ojos inyectados en locura. Esa mujer no arregló nada. Ella puenteó los sistemas de seguridad, lo vi. Usó un alambre sucio. Si usted enciende ese auto y lo saca a la carretera, va a explotar. Ella quiere matarlo. El silencio que siguió a esa acusación fue pesado. La palabra matar flotó en el aire como humo tóxico. Valdés miró el motor, luego a Ricardo y finalmente a Gabriela. La duda cruzó por sus ojos un instante. Era una acusación grave. Un puenteo mal hecho en un motor de esa potencia podía ser, efectivamente, una bomba. Gabriela, dijo Valdés usando su nombre real por primera vez. ¿Es cierto que le hiciste a la inyección? Gabriela levantó la barbilla. Su orgullo profesional, herido por la calumnia de Ricardo, despertó dentro de ella. Ajusté la precarga de los resortes, respondió con frialdad. No toqué la electrónica. Si el motor explota, será porque su gerente le echó aceite barato la semana pasada, no por mi trabajo. Miente, aulló Ricardo. Es una psicópata resentida. Quiere vengarse porque la traté como se merece. Ricardo vio la duda en el rostro de Valdés y supo que era su oportunidad. Fue al todo o nada. Si está tan segura de su trabajo, que lo demuestre, gritó Ricardo con una sonrisa triunfal. Si es una ingeniera de verdad, que se suba al auto, que lo conduzca ella misma. Ricardo se acercó a Gabriela, bajando la voz a un susurro venenoso que solo ella pudo oír. Pero no lo harás, ¿verdad? Sé que te tiemblan las manos cuando escuchas un motor fuerte. Sé que eres una cobarde, por eso te escondes aquí. No te subirás a ese auto ni aunque tu vida dependiera de ello. Las palabras de Ricardo golpearon a Gabriela más fuerte que cualquier bofetada. Cobarde. La palabra resonó en su cabeza, mezclándose con el recuerdo del fuego, el olor a goma quemada y los gritos de aquella noche en Mónaco. Sus manos, que habían estado firmes mientras trabajaban, empezaron a temblar ligeramente. Ricardo vio el temblor y su sonrisa se ensanchó. Había encontrado el punto débil. ¿Lo ven?, gritó Ricardo señalando las manos de Gabriela. Mírenla temblar. Sabe que el auto es una trampa mortal. Sabe que va a estallar. Valdés miró a Gabriela esperando una respuesta, una defensa, pero ella guardaba silencio, pálida como un fantasma. La duda en los ojos del millonario crecía. La acusación de sabotaje empezaba a parecer plausible. Ricardo se envalentonó, se dirigió a Valdés con tono de urgencia. Señor, por su seguridad, aléjese del vehículo. Llamaré a la policía ahora mismo. Esta mujer ha intentado atentar contra su vida. Antes de continuar, la voz del narrador interrumpió la tensión, dirigiéndose directamente al oyente. Ricardo acaba de lanzar una acusación gravísima. Si crees en la inocencia de Gabriela, escribe la palabra acusación en los comentarios. Solo los que han llegado hasta este punto entenderán lo que está en juego. De vuelta en el taller, la situación estaba al límite. Leo, que había estado observando todo desde un rincón, dio un paso adelante. No podía soportarlo más. Se acercó a Gabriela y le puso una mano en el hombro. Gabriela, susurró el chico. Ella se sobresaltó saliendo de su trance. Miró a Leo y vio en sus ojos algo que no había visto en años, fe absoluta. Usted hizo cantar a ese motor, dijo Leo con firmeza. No deje que las mentiras de este idiota silencien esa música. Usted no es una cobarde. Usted me salvó a mí, ahora sálvese a usted misma. Gabriela miró el rostro honesto del chico, luego miró a Ricardo, que sonreía con suficiencia, creyéndose ganador. Sintió una chispa encenderse en su pecho. No era miedo, era ira, una ira fría y pura. El temblor de sus manos cesó. Gabriela levantó la cabeza, sus ojos oscuros se clavaron en Ricardo. ¿Quieres una prueba?, preguntó ella. Su voz sonó tranquila pero cargada de amenaza. Quiero que te subas y des una vuelta a la manzana a fondo, se burló Ricardo, pero no tienes las agallas. Gabriela se giró hacia Leo y extendió la mano. Las llaves, ordenó. Leo se las entregó sin dudar. Gabriela caminó hacia la puerta del conductor de La Bestia. Abrió la puerta pero no se subió. Se giró hacia Ricardo, que había dejado de sonreír. Me subiré, dijo Gabriela, y su voz resonó en todo el taller. Pero no iré sola. Tú vienes conmigo. Ricardo palideció. Dio un paso atrás. ¿Qué? Estás loca. Yo no me subo a esa bomba. Dijiste que el auto va a explotar porque yo lo saboteé, dijo Gabriela con una sonrisa gélida. Si estás tan seguro de tu teoría, no deberías tener miedo. Después de todo, si explota, morimos los dos.
Gabriela señaló el asiento del copiloto con un gesto imperioso. Súbete, Ricardo. Si vamos a volar por los aires, nos iremos al infierno juntos. Ricardo retrocedió tropezando con sus propios pies, como si el asiento de cuero del copiloto fuera una silla eléctrica destinada a freírlo. Ni hablar. Chilló con la voz aguda y quebrada por el pánico. Estás demente. Señor Valdés, dígale algo. Esto es un secuestro. Valdés, que había estado observando la escena con atención analítica, cruzó los brazos. La duda en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una curiosidad feroz. Miró al gerente sudoroso y luego a la ingeniera desafiante. Ricardo, dijo Valdés con calma, acabas de asegurar frente a testigos que esta mujer es una fraude y una saboteadora. Ella te ofrece la oportunidad de probar tu teoría. Valdés caminó hacia el auto y abrió la puerta del copiloto con un gesto caballeroso, pero su mirada era implacable. Sube, ordenó Valdés. Pero señor, gimió Ricardo, sube. El grito de Valdés fue tan repentino y autoritario que Ricardo saltó en su lugar. Acorralado por la mirada de su cliente más rico y por los ojos burlones de sus propios empleados, Ricardo no tuvo salida. Caminó hacia el auto como un condenado hacia la horca. Se dejó caer en el asiento de cubo, temblando visiblemente. Se abrochó el cinturón de seguridad con manos torpes, murmurando oraciones ininteligibles. Gabriela se deslizó en el asiento del conductor. El interior olía a cuero nuevo y a peligro inminente. El volante de fibra de carbono se sentía familiar bajo sus manos. Por un segundo, un destello del accidente la golpeó, el calor sofocante, el dolor agudo. Cerró los ojos, respiró hondo y expulsó el miedo de sus pulmones. ¿Cómodo, jefe?, preguntó sin mirarlo. Ricardo no respondió, solo se aferró a la manija de la puerta con los nudillos blancos por la tensión. Gabriela giró la llave. El motor V12 cobró vida con un rugido que hizo vibrar hasta los empastes de los dientes de Ricardo. No hubo vacilación. La aguja de las revoluciones saltó y se estabilizó al instante. Gabriela pisó el embrague y metió primera. La palanca de cambios encajó en su lugar con una precisión mecánica y satisfactoria. Miró a Leo a través del parabrisas. El chico le levantó el pulgar en señal de apoyo. «Sujétate los pantalones, Ricardo», murmuró Gabriela. Soltó el embrague. Los neumáticos traseros emitieron un chillido agudo al morder el concreto pulido del taller, dejando dos líneas negras humeantes. El auto salió disparado hacia el portón abierto como un misil tierra-tierra. La fuerza de la aceleración aplastó a Ricardo contra el asiento. Un grito se le quedó atorado en la garganta mientras el paisaje del taller se convertía en un borrón gris. Salieron a la luz del día, a la pista de pruebas privada que rodeaba el complejo industrial. Gabriela no conducía, bailaba con la máquina. Sus manos y pies se movían en una coordinación sobrenatural. Segunda, tercera, cuarta marcha. El motor aullaba, subiendo de tono hasta convertirse en un grito agudo de pura potencia. Llegaron a la primera curva. Ricardo cerró los ojos y gritó: «¡Frena! ¡Nos matamos!». Gabriela no frenó, giró el volante con un movimiento seco. El auto derrapó controladamente, deslizándose de costado a más de 100 kilómetros por hora. Gabriela corrigió el sobreviraje con un toque suave del acelerador, manteniendo el equilibrio en el filo de la navaja. «¡El motor!», gritó Gabriela, alzando la voz sobre el rugido del viento y la máquina. «Escúchalo, Ricardo. Dime si suena como algo que va a explotar», pero Ricardo no escuchaba nada, solo rezaba a todos los santos que conocía. Gabriela pisó el acelerador a fondo en la recta. El velocímetro trepó vertiginosamente, 200, 240, 280 kilómetros por hora. El mundo exterior se disolvió en líneas de colores. La vibración del auto era mínima. La inyección de combustible era perfecta. No había ni un solo fallo. Gabriela sonrió. Por primera vez en 3 años se sintió viva. La máquina no era una bomba, era una extensión de su voluntad. Vio el final de la pista acercándose rápido. El muro de contención del taller crecía en el parabrisas a una velocidad aterradora. «¡Frena, ja!». El alarido de Ricardo fue tan agudo como el de una niña pequeña. Gabriela esperó hasta el último segundo posible. Pisó el freno con fuerza y bajó 3 marchas en una ráfaga de movimientos rápidos de sus pies sobre los pedales. El auto se detuvo. Quedó parado exactamente en el mismo lugar de donde había salido, a 1 metro de los zapatos de Valdés. El humo de los frenos cerámicos se elevaba perezosamente en el aire. Silencio. Gabriela apagó el motor. Se giró hacia Ricardo, que estaba hiperventilando con la piel de un color verde enfermizo. «La calibración parece correcta», dijo ella con calma, aunque el peso muerto en el asiento del copiloto afecta un poco el balance. Ricardo abrió la puerta desesperadamente. Se tambaleó hacia afuera, cayó de rodillas sobre el asfalto y vomitó violentamente sobre los impecables zapatos de charol del señor Valdés. El sonido húmedo y desagradable de las arcadas de Ricardo fue lo único que rompió el silencio reverencial que siguió a la frenada.
El gerente, el hombre que hacía 5 minutos gritaba órdenes y despedía empleados con arrogancia, ahora estaba de rodillas, temblando como una hoja, paseando su desayuno sobre el calzado más caro del lugar. Gabriela se quitó el cinturón de seguridad. Sus manos ya no temblaban. Se sentía ligera, como si hubiera dejado una carga de 100 kilos en esa pista de pruebas. Abrió la puerta y salió del auto. Sus piernas estaban firmes. Se alisó el overol gris, se echó el cabello hacia atrás y miró la escena con una frialdad profesional. Valdés no se movió ni un milímetro. Miró sus zapatos arruinados con una expresión de absoluto disgusto, como si hubiera pisado un insecto repugnante. Luego levantó la vista hacia Ricardo, que seguía tosiendo y escupiendo bilis en el suelo. Patético, murmuró Valdés. La palabra fue dicha en voz baja, pero en el silencio del taller sonó con la fuerza de un disparo. Ricardo levantó la cabeza, con los ojos llorosos y la cara manchada. Intentó hablar, intentó formular una disculpa, pero solo logró emitir un gemido lastimero. Valdés desvió la mirada hacia Gabriela. Su expresión se suavizó instantáneamente, transformándose en una mezcla de respeto profundo y asombro. Comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento, solitario, cuyos ecos resonaron en el vacío del taller. Bravo, dijo Valdés, simplemente bravo. He estado en boxes de Fórmula 1, he visto a campeones del mundo conducir y nunca, repito, nunca había visto un control semejante sobre una máquina de calle. Los mecánicos, contagiados por el gesto del cliente, comenzaron a aplaudir también, primero tímidamente, luego con entusiasmo creciente. Leo silbó y vitoreó. El taller entero estalló en una ovación para la mujer que hasta esa mañana era invisible para ellos. Gabriela sintió que el calor subía a sus mejillas. Bajó la cabeza, incómoda con la atención, pero por primera vez en mucho tiempo no fue por vergüenza, fue por modestia. Valdés sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se limpió superficialmente los zapatos sin dejar de mirar a Ricardo con desprecio. Ricardo, dijo Valdés, y su tono de voz cambió a uno gélido y cortante. Levántate. El gerente intentó ponerse de pie, resbalando en su propio desastre, apoyándose en el guardabarros del auto para no caer de nuevo. Ese señor Valdés, balbuceó Ricardo, yo puedo explicarlo. El auto, los frenos. Cállate, lo cortó Valdés. No quiero oír una palabra más de tu boca sucia. Acabas de demostrar 3 cosas: que eres un cobarde, que eres un mentiroso y que no tienes ni la más mínima idea de lo que es un automóvil. Valdés sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su saco. Marcó un número sin mirar la pantalla, con la confianza de quien tiene el poder en la marcación rápida. Puso el altavoz, el tono de llamada sonó 2 veces. Sí, respondió una voz masculina y grave al otro lado de la línea. Marco, soy Valdés, dijo el millonario sin preámbulos. Señor Valdés, la voz de Marco, el dueño de la cadena de talleres, cambió instantáneamente a un tono servil. ¿Algún problema con la bestia? Ricardo lo atendió bien. Valdés miró fijamente a Ricardo, cuyos ojos se abrieron con terror absoluto al reconocer la voz de su jefe supremo. Tu gerente Ricardo acaba de vomitar sobre mis zapatos de $2,000 después de intentar despedir a la única persona competente que tienes en este edificio, dijo Valdés con calma letal. Y no solo eso. Acusó falsamente de sabotaje a una ingeniera de clase mundial y puso en riesgo mi propiedad con su negligencia. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Qué?, preguntó Marco confundido. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que voy a retirar mi flota de 50 autos de tu cadena de servicio, a menos que hagas algo ahora mismo. No, no, por favor. Marco sonaba desesperado. Haré lo que sea. Dígame qué quiere. Valdés sonrió, una sonrisa fría que no auguraba nada bueno para Ricardo. Quiero que despidas a este idiota de Ricardo inmediatamente. Ahora, mientras escucho, y quiero que descuentes de su liquidación el costo de mis zapatos y la limpieza completa del interior de mi auto, que ahora apesta a miedo. La voz de Marco, distorsionada por el altavoz del teléfono, resonó en el taller como la sentencia de un tribunal supremo. Ricardo, gritó el dueño de la cadena, y la furia en su tono hizo que el gerente se encogiera. ¿Estás ahí, imbécil? Ricardo tragó saliva, temblando. Ese sí, señor Marco. Su voz era apenas un susurro. Estás despedido, bramó Marco. Entrega las llaves, recoge tus porquerías y lárgate de mi propiedad ahora mismo. Si te veo cerca de uno de mis talleres otra vez, te demandaré hasta por el aire que respiras. Pero señor, tengo familia. Gimió Ricardo, las lágrimas mezclándose con el sudor en su cara. Me importa un carajo, le cortó Marco. Casi me haces perder a mi mejor cliente. Estás en la lista negra, Ricardo. Nadie en esta ciudad te va a contratar ni para inflar neumáticos de bicicleta. Valdés colgó la llamada con un toque seco de su dedo. El silencio volvió al taller, pero esta vez era diferente. No era el silencio del miedo, era el silencio del cambio. Ricardo se quedó de pie solo, en medio del círculo de mecánicos que él había tiranizado. Nadie lo miraba con lástima.
Lo miraban con la fría satisfacción de ver caer a un dictador. El exgerente se buscó los bolsillos con manos temblorosas, sacó un manojo de llaves y lo dejó caer al suelo. El sonido metálico fue triste, definitivo. Empezó a caminar hacia la puerta de su oficina para recoger sus cosas, arrastrando los pies. Pasó junto a Gabriela. Se detuvo un segundo, pero no pudo mirarla a los ojos. La vergüenza era demasiado grande. Valdés se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Se giró hacia Gabriela, ignorando completamente la figura derrotada de Ricardo. Señorita Méndez, dijo Valdés, recuperando su tono profesional. Acabo de dejar una vacante de gerente en este taller. El puesto es suyo, si lo quiere. Doble de sueldo, beneficios completos y carta blanca para contratar y despedir a quien quiera. Gabriela miró a Valdés, sorprendida. Luego miró alrededor del taller. Vio las caras esperanzadas de los mecánicos. Vio a Leo, que la miraba con una sonrisa radiante. Ser gerente significaba oficina con aire acondicionado, significaba ropa limpia, significaba no volver a tocar la grasa. Gabriela negó lentamente con la cabeza. No, gracias, dijo ella. Valdés arqueó una ceja, sorprendido. No, prefiere seguir limpiando pisos. Prefiero trabajar, respondió Gabriela, mirando sus manos manchadas. No soy gerente, señor Valdés, soy ingeniera. No quiero sentarme en una oficina a llenar papeles. Quiero estar aquí abajo, donde ocurren las cosas. Señaló el motor de La Bestia, que aún emitía ondas de calor. Quiero ser la jefa de taller, dijo con firmeza. Quiero dirigir al equipo técnico. Quiero enseñarles a estos chicos, señaló a los mecánicos, cómo tratar a una máquina con respeto. Valdés sonrió, era la respuesta que esperaba. Trato hecho, dijo, extendiéndole la mano, jefa de taller e ingeniera principal. Con el sueldo de gerente, por supuesto. Gabriela estrechó la mano del millonario. Su agarre fue firme, igual de fuerte que el de él, y tengo una condición más, añadió Gabriela. Lo que sea. Gabriela se giró y señaló a Leo, que seguía de pie junto a la caja de herramientas. Él es mi segundo al mando. Tiene buen oído y manos honestas. Será mi asistente personal. Leo se puso rojo como un tomate, pero enderezó la espalda con orgullo. Valdés asintió. Concedido. Gabriela se giró entonces hacia Ricardo, que salía de su oficina con una caja de cartón llena de baratijas personales. El hombre caminaba cabizbajo hacia la salida. Ricardo, llamó Gabriela. El hombre se detuvo, dándole la espalda, esperando el último insulto, la última humillación. Gabriela caminó hacia su carrito de limpieza. Tomó la vieja fregona con la que había empezado el día. Caminó hasta Ricardo y se la extendió. Ricardo se giró y miró el palo de madera. Hay un desastre en la entrada, dijo Gabriela, señalando el vómito en el suelo. En este taller no dejamos manchas de aceite y tampoco dejamos otros fluidos. La voz de Gabriela no tenía burla, solo una justicia implacable. Limpia tu desastre antes de irte, ordenó. El piso debe brillar cuando yo vuelva. Ricardo miró la fregona, luego miró a Gabriela. Por un momento pareció que iba a tirársela a la cara, pero vio la mirada de Valdés, vio los puños cerrados de Leo y los otros mecánicos. Derrotado, tomó la fregona con manos temblorosas. Gabriela no se quedó a mirar. Se dio la vuelta y caminó hacia La Bestia. Leo dijo, abriendo el capó de nuevo, tráeme la llave de 12 milímetros. Ese inyector todavía puede sonar mejor. Sí, jefa, respondió Leo, corriendo hacia el gabinete de herramientas que ahora estaba abierto para siempre. El sonido del motor arrancando de nuevo llenó el taller, ahogando el suave sonido de una fregona arrastrándose por el suelo a espaldas de la nueva reina del taller. El rugido del V12D, La Bestia, se estabilizó en un ralentí perfecto, una nota grave y constante que vibraba en el pecho de todos los presentes. Ya no era el sonido de una máquina rota, ni el de una amenaza, era el latido del corazón de un taller que había vuelto a la vida. Ricardo terminó de limpiar su vergüenza en silencio. Nadie se burló de él, nadie le dijo adiós. Su salida fue tan gris y patética como su gestión. Cuando cruzó el umbral del portón y desapareció bajo el sol de la tarde, fue como si una nube negra se hubiera disipado del lugar. El aire pareció volverse más ligero, más respirable. Gabriela no miró hacia la puerta. Su atención estaba completamente centrada en el motor. Leo, escucha esto, dijo ella, señalando el bloque con un destornillador. ¿Oyes ese clic en el cilindro 6? Leo se inclinó, cerrando los ojos tal como ella le había enseñado. Lo oigo, respondió el chico, concentrado. Es una válvula de escape un poco suelta. Gabriela sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas un leve levantamiento de las comisuras de sus labios, pero iluminó su rostro cansado. Exacto, tienes talento, chico. Le pasó la herramienta, ajústalo, un cuarto de vuelta a la derecha, ni más ni menos. Leo tomó la herramienta con manos firmes, ya no temblaba. El miedo había desaparecido, reemplazado por un propósito. El señor Valdés observaba la escena desde un lado, con los brazos cruzados y una expresión de profunda satisfacción. No tenía prisa por irse.
Ver a una maestra en su elemento era un espectáculo que el dinero no podía comprar. Señora Méndez, dijo Valdés elevando la voz por encima del motor, mañana enviaré a mi equipo de competición. Tengo 2 autos más que necesitan su toque mágico. Gabriela levantó la vista y se limpió una mancha de grasa de la frente con el dorso de la mano. Que los traigan, respondió con calma. Pero dígales que no esperen milagros rápidos. La perfección toma tiempo, y dígales que traigan café, del bueno. Valdés soltó una carcajada genuina. Trato hecho. Café italiano de grano, primera calidad. Gabriela se irguió y miró alrededor. Los otros mecánicos ya no estaban parados mirando. Sin que nadie les diera una orden directa, habían vuelto al trabajo, pero algo había cambiado. Ya no golpeaban el metal con frustración. Se movían con más cuidado, limpiaban sus herramientas, se consultaban entre ellos en voz baja. El ejemplo de Gabriela había infectado el lugar como un virus positivo. La mediocridad ya no era aceptable. Gabriela caminó hacia el centro del taller. Se quitó el viejo delantal gris de limpieza que había llevado durante meses como una armadura de invisibilidad. Lo dobló con cuidado y lo dejó sobre una mesa de trabajo. Debajo llevaba su ropa de trabajo gastada, pero ahora, sin el uniforme de servicio, parecía una armadura de batalla. Miró sus manos. Estaban sucias, negras de aceite y carbón, con las uñas rotas y la piel curtida. Por primera vez en 3 años, no sintió vergüenza al mirarlas. No vio suciedad. Vio las manos que habían salvado una carrera. Vio las manos que habían construido campeones. Eran las manos de una ingeniera. Muy bien, equipo, dijo Gabriela. No gritó, no necesitó hacerlo. Su voz resonó clara en el espacio. Tenemos trabajo que hacer. El elevador 3 sigue chirriando y ese sedán azul del fondo tiene una fuga de vacío que puedo escuchar desde aquí. A trabajar. Entendido, jefa, respondieron los mecánicos al unísono. Gabriela se volvió hacia la bestia. Cerró el capó con un golpe suave pero firme. Se acercó a Leo, que terminaba de ajustar la válvula con una sonrisa de oreja a oreja. Gabriela sacó de su bolsillo trasero algo que había guardado como un secreto vergonzoso, pero que ahora recuperaba su valor, un viejo calibre Vernier de acero inoxidable, grabado con sus iniciales, G.M. Toma, dijo, poniéndolo en la mano de Leo. Era de mi padre, cuídalo. Ahora es tu turno de aprender a medir el mundo con precisión. Leo miró el instrumento como si fuera de oro macizo. Asintió, incapaz de hablar por la emoción. Gabriela se dio la vuelta y caminó hacia la oficina del fondo, no para esconderse, sino para planificar el día siguiente. El sonido del taller continuó a su alrededor, pero ya no era ruido. El zumbido de las llaves, el golpe de los martillos, el rugido de los motores. Todo se unió en una nueva armonía. Era la música del trabajo bien hecho, y en medio de esa sinfonía mecánica, Gabriela Méndez, la reina de los pits, finalmente había regresado a casa.